Y ustedes también ahí, como saben, los ponemos en el canal de YouTube de la Dirección Académica. Bueno, maestro Gilberto, sin más preámbulos, si gusta comenzar con el curso del día de hoy. Buenos días, compañeros. ¿Sí ven la presentación ahí en sus monitores? Sí. Sí se ve. Sí, maestro. Vamos a darle. Bueno, este es el taller de programación web. Es el módulo 4. Yo sé que queda pendiente el módulo 2, apenas lo estoy trabajando. Va a ser ese para entrar en agosto. Ahorita voy a cubrir el módulo 4. Ahorita va a ser su módulo 1, que es de base de datos. Así lo pide el programa. Y el otro es programación con un lenguaje del lado del servidor. Ya se había escogido PHP. Ya también está ese curso. Entonces, bueno, estos son el objetivo del curso: construir base de datos para aplicaciones web y desarrollar aplicaciones web en un lenguaje de programación con conexión a base de datos. Ahorita vamos a cubrir lo que es base de datos. Como ya se había dicho, mañana el programación web con PHP. Y ya habíamos hecho algo de PHP con MySQL el semestre pasado para el módulo 3. Espero este módulo sea más completo todavía. Bueno, este es el temario el día de hoy. Vamos a ver lo que es la introducción, base de datos, la historia, qué es una base de datos, y sobre todo estos 4 temas que es el meollo del asunto, ¿no? Es el diseño de una base de datos. No me voy a enfocar a SQL, y si ustedes van a comprar un libro, recomiendo que sea un libro específico de diseño de base de datos, y hay otros que se llaman programación de base de datos. Ese es programación de SQL. Son 2 conceptos diferentes, y el programa pide, a ver si, no me acuerdo si por aquí había puesto yo el programa, si no ahorita entrando de comida les presento el programa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Sí, bueno, por acá está el programa. Aquí está el programa. Déjeme, nada más no ubico en la carrera. Era módulo 4. Este es. Si construye bases de datos para aplicaciones web y construye aplicaciones web con conexión a base de datos. Este es el módulo. Por aquí, por aquí comenta que tenemos que tener consulta aquí. Aquí dice que tenemos que ver el modelo relacional. Estamos viendo una pantalla gris. No se ve. ¿No se ve? A ver, déjame ver qué pantalla es. Acá está. Ahí ves la pantalla. Ahora sí. Sí, aquí dice que tenemos que ver el diseño físico de la base de datos, diseño conceptual y el lógico. Entonces, este curso va más allá de solamente escribir script de SQL, va más allá. Entra un poquito más en lo que son las tripas de un diseño de una base de datos, no nada más manipular script. La manipulación de script, de hecho, lo dejé al último y dejé muy poquito porque es repetitivo. Lo importante es ver cómo se diseña una base de datos. Bueno, entonces aquí me voy a cambiarme otra vez a la presentación. Es esta. Bueno, entonces estos 4 puntitos son los buenos de esta presentación. Este es el temario del día de mañana, si Dios quiere, lo que es PHP. Ya no como lo habíamos visto, que nada más habíamos hecho unas conexiones a base de datos, y después nos quedaban muchas dudas de cómo declarar una variable, cómo recorrer un arreglo. Bueno, aquí lo vamos a ver. Y es la relación con el módulo. Este es el submódulo 1, lo que es base de datos es submódulo 1, y el submódulo 2 viene siendo PHP.
¿sí? Bueno, comenzamos aquí ya con la presentación. Bueno, el término base de datos se escuchó ya por primera vez en 1963, en un simposio, fue como se escuchó la primera vez lo que fue base de datos. Este, y aquí dice que pues, una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Eh, Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. ¿Eh? Aquí les dejo la historia de la base de datos por si quieren sacar más información. Este es un video que explica la primera vez que este personaje que tenemos aquí a la derecha, en la parte superior, déjenme ver si por aquí sale el nombre y el apellido. Esta persona en 1890 hizo una máquina para unas encuestas que había hecho el gobierno y creó esta máquina para procesar la información, agruparla, a lo mejor no la almacenaba como la guardamos ahorita, ¿verdad? Pero sí procesaba miles de encuestas que se hizo en ese año. Entonces, de esta manera esto fueron las primeras bases de datos. De hecho, a él se considera la primera persona que manipuló una base de datos, ¿no? Hollerich se apellidaba. Bueno, tipos de base de datos. Bueno, hay maneras de clasificarla. Aquí puse dos. Una es según su información. Pueden ser jerárquicas, en red, relacionales, orientadas a objetos, y no SQL. Las relacionales son las que dominan el panorama. Últimamente las que son orientadas a objetos también han ido creciendo, pero las relacionales son las que más dominan. Y las no SQL son las que están ahorita dándose a conocer, están teniendo un lugar importante en lo que son bases de datos, porque son las que se utilizan mucho ahorita para la web móvil. Es otra manera de almacenar información. Esta no la vamos a ver. Aquí nada más el programa decía que les va a hacer de datos relacionales y eso es lo que enfoqué el curso. Y también puede ser clasificado según su flexibilidad de modificación, base de datos dinámicas y estáticas. Y aquí les dejo un documentito de lo que son principios de base de datos. Bueno, ahora sí vamos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, ya habíamos dicho que es información agrupada de manera ordenada y estructurada, y que se tiene métodos para accesar a ella. Tenemos que dejar separado lo que es SQL con un sistema gestor de base de datos. Espero ahorita con la presentación dejar claro eso. Pero sí, a grosso modo viene siendo esto. Una base de datos es información concentrada, almacenada, estructurada y ordenada y que se tiene algunos métodos para accesar a ella, para modificarla, actualizarla, borrarla, qué sé yo. Datos. Bueno, pues ese es el elemento que forman las bases de datos. Podemos decir que un dato es una información que refleja el valor de una característica de un objeto real, sea concreto o abstracto o imaginario. O sea, aquí nadie nos impide hacer una base de datos sobre el duende. Entonces, los datos son los que van a reflejar el valor de una característica, de un objeto o de una persona en particular, de algo que estemos queriendo guardar información. Ese es un dato. Conceptos generales, base de datos. Bueno, aquí como les decía, podemos considerar un conjunto de datos de varios tipos organizados e interrelacionados. Estos datos deben estar libres de redundancias innecesarias y ser independientes de los programas que lo usen. Redundancia es cuando se duplica la información, ¿verdad? Se hace mucho hincapié porque ahorita con los diseños de base de datos se nos hace muy fácil ignorar esto, ya está implícito ahí la redundancia de datos,
pero antes no era así. Miren, ¿cómo explicarles? Voy a tratar de volvernos a los años 60, 50, 60. La información se almacenaba en tipo archivos TXT, en cintas y todo eso, pero era más que nada, para hacerlo más familiar, archivos de TXT. Imagínate que queremos poner una base de datos de un sistema de control escolar. Vamos a tener duplicidad en matrículas, en nombre de alumnos, en CUBs, tal vez en materia de calificaciones no, porque nada más va una sola, pero se repite mucho una información más. Entonces, las bases de datos crecían mucho y accesarlas era muy complejo. Hasta que a finales de los años 60 vino este señor, Edgar Frank Cott. Él es inglés, pero se mudó a Estados Unidos porque trabajaba para IBM. Y a finales de los años 60 definió las bases del modelo relacional, que es la base en la que se basan la mayoría de las bases de datos en el mundo, son basados en este modelo. Y definió lo que es independencia física, la independencia lógica, la flexibilidad, uniformidad y sencillez. Esos son sus principios de un documento que escribió. Él es doctor en matemáticas. De hecho, el modelo relacional está basado en álgebra relacional y cálculo relacional. No lo abarca aquí el tema, porque eso creo que es un tema para un curso más superior, el entender las matemáticas que hay detrás de las bases de datos. Ahorita nada más vamos a ver ya lo que es la parte práctica de lo que era su proyecto. Entonces, por aquí se me olvidó comentarles. Aquí les dejo el link de lo que es atomicidad, aislamiento, coexistencia y durabilidad, ¿no? Y algo que decía aquí, estos datos deben estar libres de redundancia y ser independientes de los programas que lo usen. Ahorita lo pongo porque más adelante este señor es. ¿Perdón? A ver. Ahí está el examen. Miren, me gustó esta tabla porque aquí se define rápidamente muchas tecnologías que vamos a utilizar. Por ejemplo, la información, este señor Cott encontró una manera de ponerlas en tablas, ¿ya? Nombró a cada columna, le nombró atributo. Esos son los datos, ¿va? Que podemos tener. Cuando definimos lo que es un dato de una base de datos, yo lo relaciono con los atributos, ¿va? Y la tupla viene siendo las filas de la tabla. Nosotros vemos como filas y columnas, pero realmente en los términos relacionales que se definieron son atributos y tupla, ¿no? Aquí también maneja lo que es el grado. El grado es el número de atributos de la tabla, cardinalidad, número de tuplas de una tabla, y el dominio es el conjunto válido de valores que representan, que son representados por un atributo o que puede tomar un atributo. Por ejemplo, voy a definir el atributo edad. Pues la edad puede ser desde 0 hasta 150 años. Ese es el dominio que puede tener esta columna, ¿verdad? O por ejemplo, quiero los números que puede tomar, no sé, estoy resolviendo un problema de geometría y quiero nada más números que sean positivos. Bueno, aquí el dominio va a ser mayores que 0 hasta el infinito, hasta n. Entonces, ese es un dominio, los valores que puede tomar un atributo. Bueno, volvemos a lo que decía el señor Cott. Bueno, estos son sistemas de gestión de base de datos. Miren, vamos a diferenciar. Una cosa es SQL. SQL es un lenguaje que nos va a permitir manipular la base de datos. Y ya como lo hemos estado viendo cuando hicimos el sistemita de un CRUD, hicimos un alta, baja y cambios el semestre pasado. Lo hicimos de manera manual, manipulábamos la base de datos nosotros de manera manual, y eso, dejarle así una base de datos a un usuario, pues no es correcto, ¿no? Al final de cuentas, todo el mundo puede meter mano, moverle, borrar, y luego nadie fue, ¿no? Y para eso creamos un sistemita, nosotros creamos un
un programita, un CRUD con PHP y por medio de un sistema manipulábamos la base de datos. Entonces, aquí hay varios CRUD, aquí les puse, hay muchos, aquí les puse algunos de los más famosos. Oracle, Postgres, MySQL, SQLite, SQL Server y SAP, el Sybase SAP. Y nosotros lo habíamos hecho con MySQL, ahí por ahí entramos, creamos una base de datos, creamos tablas, las manipulamos y luego hicimos el sistemita por PHP y lo manipulamos por PHP. Bueno, este señor, Kut, que estuvo muy activo en los 60s y 70s, por ahí se dio cuenta de que había en el mercado muchas gestores de bases de datos que él pensó o vio que nada más era así, lo que hacían era guardar la información en puras tablas, ¿no? Entonces decidió hacer otro documento en el que se conoce como las 12 reglas de CUT. Así lo van a encontrar en internet, pero realmente son 13. Escribió de las 0 a las 12. Y esas reglas definen lo que debe ser un sistema gestor de bases de datos. ¿Qué características tiene que tener? Por aquí les paso el link. No me voy a meter a hablar de cada una, porque sí se nos extiende mucho el curso. Me quiero enfocar más a el diseño. Pero aquí les paso el link de, de, este, de las 12 reglas, bueno, de las 13 reglas, de lo que habla, lo que debe de tener cada una. Yo no me las sé todas, realmente no conozco a nadie que se las sepa. Y aquí hay algo importante, no todos los gestores de base de datos cumplen las 13 reglas. Es muy difícil que un gestor de base de datos cumpla las 12, las reglas que estableció el doctor Kut, pero aquí me encontré una información que dice que entre más reglas cumpla, el sistema se vuelve más relacional, ¿verdad? No todos los sistemas, repito, no todos los sistemas cumplen las 12 reglas. Pero bueno, ha estado funcionando, así es como se maneja el mundo, así es como manejan los bancos la información. Y utilizan los gestores de base de datos que cumplen estas reglas o ciertas reglas. Yo no sé si sería conveniente que los alumnos se los aprendan, pues, se me hace mucha avaricia, pero bueno, podemos, o ustedes como academia pueden ver, definir si se ven las 12 reglas, o sea, se mencionan, eso sí, se tienen que mencionar en clase, explicarlas, pero sí aprenderlas, creo que ni los gestores de base de datos más modernos las cumplen, ¿va? Pero bueno, sí estarían bien a menos mencionarlas y conocerlas, ¿no? De así nada más de vista. SQL, ese ya lo habíamos visto, de hecho es la misma presentación de la base de datos de MySQL. Es un lenguaje, es el lenguaje que se utiliza para manejar las bases de datos. Fue creado, aquí está, originalmente está basado en álgebra relacional y el cálculo relacional. Es por eso que funciona, porque hay una base matemática detrás de ello que demuestra que la información que va a traer está respondiendo a estas reglas, ¿verdad? Está orientado más hacia el lenguaje inglés, porque así las personas que lo crearon también eran de IBM, y esta fue la consigna que tuvieron, hacer un lenguaje de manipulación de base de datos que fuera muy parecido al inglés. Y entonces las instrucciones de SQL es como si estuviéramos hablando inglés, ¿verdad? Bueno, para traer la información, nosotros usamos una consulta. Cuando uno dice, voy a consultar la base de datos, voy a consultar la información primero. Los gestores de base de datos, pues usan usan el lenguaje SQL, pero el lenguaje SQL le llaman queries, que viene siendo una consulta. Y es la manera en que vamos a nosotros a hacerle peticiones a la base de datos, ya sea para crear datos, tablas, modificación, inserción, actualizaciones, ¿verdad? O borrados completamente de información. Entonces se usan estas consultas, estos queries. Lo pongo en inglés porque lo van a escuchar mucho en la documentación cuando estén pues indagando. No van a ver lo que es palabra consulta, van a ver lo que es un query. Mire, es concepto de redundancia, es cuando se tiene duplicada la misma información en el servidor,
Todo esto, digo, venía de los que son los archivos TXT. Buscar una información, un archivo TXT es muy complejo, más sin embargo, así antes hacía. Y hasta que vino este señor Code y implementó estas reglitas. Y cosa curiosa, el primero en implementar un gestor de base de datos fue Oracle antes de IBM. No sé por qué IBM ahí se tardó, pero bueno, al final sí, sí lo hizo. Inconsistencia, mire, algo que sucede con las bases de datos, es lo que le llaman inconsistencia. Se produce cuando existen redundancia de datos. O la inconsistencia consiste en que no todas las copias redundantes contienen la misma información. O sea, aparte de que es redundante, es inconsistente, ¿verdad? Ese es el término a lo que se refiere con inconsistencia de datos. Una cosa es redundancia, que es la información que se repite, y la otra es la inconsistencia de datos. Entonces aquí voy a ver si podemos ver esta información. Tenemos aquí lo que son estados civiles, casados, solteros, divorciados, viudo, y tenemos una manera de representarlos con 1, 2, 3, 4 con números, pero también acá tenemos con una abreviación o con la primera palabra. Entonces tenemos datos redundados, pero no tienen una consistencia en información, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere la inconsistencia de datos. Integridad de datos, bueno, bueno, aquí como dice, cuando se trabaja con base de datos, generalmente los datos se reparten en varios archivos. Chavales, cuídense. Bueno, aquí por ejemplo, la integridad de datos tenemos que tener una manera de proteger la información. Por ejemplo, aquí puse un comentario, dice, un usuario no debe poder borrar una entidad de una base de datos si otro usuario está usando los datos de esa entidad, ¿verdad? Entonces, la base de datos tiene que tener una integridad de la información. A eso se refiere integridad de datos. Tenemos que tener métodos para que no todo el mundo pueda manipular la información. Podemos verla, pues sacar reportes o algo, pero no podemos alterarla o modificarla o borrarla. Esa es la integridad que tenemos que tener en la base de datos. Hay gestores de base de datos que ya tienen algunas reglitas que pueden ayudarnos a nosotros como administradores de base de datos a guardar la integridad de los datos. Y si no, cuando hagamos nuestros queries, tenemos que tener ahí permisos que puedan asegurar esta integridad de datos, ¿no? Y aquí, bueno, aquí le manejo lo que es la integridad referencial. Aquí me equivoqué, es integridad referencial. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, hay integridad referencial de dominio, de filas, y es cuando se comunican una tabla con otra tabla, cuando hace referencia a una tabla. De hecho, así se llama el modelo referencial, así es la entidad donde hace referencia a una tabla con otra. Que debe existir, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo hacer acá tengo una tablita que hace referencia a esta tabla, y si yo le digo busca en esta tabla, en esta columna, pues esa columna debe existir. Debe haber una integridad de referencial, ¿va? Si no, ¿cómo se van a comunicar las bases de datos? A eso se refiere la integridad referencial. Déjenme corrijo aquí. Es referencial. Y se refiere o hace mención a existe lo que es la integridad de dominio, la integridad de filas, ¿verdad? Y la integridad referencial. En términos generales, cuando se comunican las tablas, debe de existir ese dato. Si no, ¿cómo se van a comunicar las bases de datos? Y bueno, esta imagen me gustó otras, pero tenían mucha información y no le encontré esta información que está aquí arriba. Miren, esas son las etapas de un diseño de base de datos. Todos los libros que vas a encontrar en el mercado hablan de diseño de base de datos. Y sí, es correcto, esto es lo que es un diseño de base de datos.
pero muy pocos olvidan, bueno, muy pocos mencionan esto, requerimientos de información. Nosotros vamos a empezar a ir aquí. Yo me ocupé ya de tener esta información a la mano para que nosotros ya empecemos el diseño. Pero, ¿qué es esto? Esto es la plática con el usuario. Hay un libro, no lo puedo comentar porque ahí dejé un apartado para comentar libros, pero hay un libro que es el único que yo tengo y está muy bueno. Habla de cómo hacer una entrevista con un usuario, de cómo sacar información, porque a veces los usuarios de tanta información que tienen, tanto que quieren un sistema, no saben ni cómo pedirlo. Bueno, aquí en este libro te dice cómo hacer esta parte, ¿verdad? Y después maneja esto. Nosotros vamos a manejar desde aquí. Es primera parte, diseño conceptual, segunda parte, diseño lógico, y la tercera parte es el diseño físico, o sea, ya crear la base de datos. Esto es el curso, y esto es lo que pide el programa. Bueno, diseño conceptual, así nada más rapidito. El diseño conceptual es el construir un esquema, los diseñadores descubren la semántica, el significado de los datos de la empresa, aquí donde nos debemos de, ya cuando hicimos la entrevista con el usuario, tenemos que seguir con este paso, que es el diseño conceptual. Nos apoyamos de gráficos e incluso de texto para hacer el diseño conceptual y los dos, tanto el diseño conceptual y el lógico, son iterativos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando yo termine el diseño conceptual, yo me puedo regresar con el usuario y decirle, a ver, esta información, este diseño, este gráfico que estás aquí, que tú ves aquí, ¿es correcto? Paso esta información, me comunico así, 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 todos los pasos. Si él me dice, sí, aquí nada más falta esto, bueno, me regreso otra vez al diseño conceptual y lo puedo volver a alimentar. Me regreso con el usuario hasta que él me dé la aprobación de que sí está ya el concepto, ¿no? Y después ya seguiría el diseño lógico. En el diseño lógico, pues se tiene que transformar el diseño conceptual, ¿verdad? Al diseño lógico. Aquí dice la normalización es una técnica que se utiliza para comprobar la validez de los esquemas lógicos basados en el modelo relacional. Sí, también por ahí vamos a ver lo que es la normalización de una base de datos. Y después ya vendría lo que es el diseño físico. El diseño físico es pues trasladar el diseño lógico a un gestor de base de datos para ya montar prácticamente un servidor de base de datos, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en obtener un conjunto de tablas. Al final te encuentras todo el diseño lo vamos a tener que guardar en tablas, tenemos que tener un conjunto de tablas, determinar las restricciones que se deben cumplir sobre ellas, es lo que le decía, de la integridad de datos, determinar las estructuras de almacenamiento, los métodos de acceso que se van a utilizar y diseñar el modelo de seguridad. Eso lo tenemos que hacer en el diseño físico, ¿verdad?, de una base de datos. Bueno, continuamos con el tema. El modelo relacional, ¿verdad? Bueno, el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación es un modelo conceptual. Es el modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual, precisamente de base de datos. Fue creado por el doctor Peter Chen en 1976. Y está formado por un conjunto de gráficos, ¿no?, y lingüística, como dice aquí, un conjunto que permite describir la realidad mediante representaciones gráficas y lingüísticas. Mire, esta parte me gusta, que permite describir la realidad. Todo lo que es programación. Y aquí quiero hacer este paréntesis. Todo lo que son los algoritmos, el diagrama de flujo, el pseudocódigo, programación estructurada, programación orientada a objetos, diseño de base de datos, UML, todo, trata de describir la realidad de lo que sucede allá afuera, ¿no? O sea, queremos reproducir lo más íntegramente posible lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular la velocidad de un carro, pues utilizamos la fórmula de la aceleración. Bueno, esa formulita trata de representar una realidad. Bueno, aquí lo que hace este modelo es precisamente eso, ¿eh?
Se trata de reflejar de una manera más verídica cómo podemos almacenar los datos en una base de datos, pero empieza a relacionarlos, ¿no? Cómo se van a comunicar los datos. Entonces, aquí les dejo el trabajo bueno, la información del doctor Chen, y estos son, en términos generales, lo que él creó, ¿eh? Estos son unos gráficos que él creó. Hay un modelo que es un modelo de entidad relacional, que creo que son estos de aquí arribita, y ya después se vino lo que se llama como modelo de entidad relación extendido. Fue en el año 77, creo. Por ahí unas personas le agregaron más gráficos a lo que el doctor Chen había creado. Pero bueno, así es con los extendidos, en modelo de entidad relacional y en modelo de entidad relacional extendido. Y realmente no hay mucha diferencia. Nosotros vamos a ver aquí parte de los dos, y realmente para pasarlos al diseño lógico no hay problema. O sea, se pueden combinar los dos muy bien. Bueno, el modelo de base de datos. El proceso de trasladar un problema del mundo real a una computadora usando base de datos se denomina modelado. Este modelado es lo que yo les decía. Todo, lo que usamos en computadoras, así sea un sistemita, así sea, por ejemplo, cuando usamos el Word, estamos modelando como si nosotros escribiéramos una carta, ¿no? Entonces, todo lo tiene que modelar. Entonces, esto es precisamente la parte de base de datos que nos ayuda a modelar la parte real para irlo pasando a una computadora. Este es el proceso que tiene que hacer el modelo entidad-relación. Aquí les dejo las tareas para realizar el diseño conceptual. Son 8. Algunas se pueden incluir. Aquí, por ejemplo, si las hay, si no las hay, pues no se incluyen, ¿va? Más así sencillo. Y tenemos que llegar a algo más o menos así, miren. Este es un modelo entidad-relación. Es de una biblioteca. Hay un autor de libros que escribe libros. Y la biblioteca el libro tiene algunos ejemplares y el usuario o el alumno puede sacarlo. Este es el modelo de entidad-relación de una biblioteca. Es un ejemplito ahí sencillo, pero nosotros vamos a verlos con otros ejemplos. Y aquí les pongo lo que es el enlace a la información del modelo de entidad-relación para que lo consulten, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es el modelo de entidad-relación. Miren, en el modelo de entidad-relación, por acá lo habíamos comentado. Aquí está. ¿Es este? No, es este. Sí, es este. Es este. Utiliza, bueno, para manejar, utilizan unos gráficos que le llaman entidades, atributos, relaciones, ¿verdad? Eso es lo que utiliza el modelo entidad-relación. Entonces, las entidades, se representan como un cuadro, un rectángulo, y adentro puedo poner el nombre de la entidad. Hay dos tipos de identidades, una que son las identidades, la llaman aquí regulares, también le llaman identidad fuerte, y la entidad débil. Aquí está la diferencia. Una entidad fuerte son las entidades normales que existen, que tienen existencia por sí mismas sin depender de otras, y las débiles existen, su existencia depende de otras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando tenemos una entidad que se llama factura, tengo yo la entidad factura, o por ejemplo tengo la identidad alumno, y también puedo tener la identidad matrícula del alumno, pero para que la matrícula del alumno exista, primero tiene que existir el alumno. Entonces el alumno es la entidad fuerte y la entidad débil viene siendo su matrícula o las calificaciones o el CARDES incluso. No hay CARDES, no existe una entidad CARDES si no existe una entidad alumno, ¿verdad? Así se diferencian las entidades. ¿Qué experiencia tengo yo? Es que necesitamos hacer muchos ejercicios para ir entendiendo a simple vista que es una entidad. No, es como todos. Si yo quiero aprender álgebra, pues tengo que hacer ejercicios, tengo que practicar. Aquí lo mismo. Aquí hacemos la entrevista con el usuario, o si no sacamos problemitas de que una empresa desea hacer una base de datos que tenga esto, nunca vamos a entender este modelo.
Entonces, no se desesperen si no entienden la primera, podemos repasar y volver a ver este tema. Miren, cardinalidad y correspondencia. Esto lo menciono aquí porque lo vamos a usar un poquito adelante, bueno, lo vamos a usar mucho adelante. Miren, la correspondencia, y me voy a permitir leerlo así, tal cual. Se considera como el número máximo de ejemplares de un tipo de entidad que puede estar asociado con un ejemplar de otro tipo de entidad. Para su representación se puede utilizar las etiquetas 1-1, 1 a muchos o muchos a muchos. Volvemos a leerlo. Se considera como el número máximo de ejemplares de un tipo de entidad que puede estar asociado con un ejemplar de otro tipo de entidad. O sea, ya vamos manejando la relación que hay entre las entidades, ¿verdad? Y cardinalidad se considera el número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de entidad que puede estar relacionadas con una ocurrencia de otro y otros tipos de entidad que participan en el tipo de interrelación. Las cardinalidades se denotan por las siguientes etiquetas: 0 a 1, 1 a 1, 0 a muchos o 1 a muchos. Para que nos quede claro, yo puse aquí un ejemplito de cómo sacar las cardinalidades y cómo sacar las correspondencias. Y lo voy a ver porque, miren, en muchos libros le llaman cardinalidad solamente. Yo encontré, o el término es cardinalidad y concurrencia, ¿verdad? Hay dos conceptos, pero bueno, hay libros o hay autores que lo manejan como uno solo. Comenzaría yo primero calculando las cardinalidades y después ya de calcular las cardinalidades saco la concurrencia. Y miren, voy a empezar con este ejemplito porque me pareció muy sencillo y quedan los conceptos muy claros. Y primero me hago preguntas, me hago dos preguntas. Primero de la entidad de izquierda a derecha y después lo hago de derecha a izquierda. ¿Y qué es lo que pregunto? ¿Qué es lo que yo me pregunto? Por ejemplo, yo me pregunto, aquí tengo camiones, imagínate que tengo una ruta de camiones, el playa, ¿va? Tengo el playa, tengo 20 camiones, tengo choferes. Entonces yo me pregunto aquí, la pregunta que me hago es, ¿cuál es la cantidad mínima de choferes que se puede asignar para conducir un camión? Imagínate que tengo 20 camiones y en el cambio de turno nada más me llegan 18 choferes, ¿verdad? Entonces, por la cantidad mínima que puedo asignar a un camión es cero, porque me puede llegar o no me pueden llegar todos los choferes, ¿verdad? Y luego me pregunto también, ¿cuál es la cantidad máxima de choferes que se puede asignar para conducir un camión? Pues nada más puedo asignar uno, no puedo asignar un chofer a dos camiones. Entonces aquí ya saqué la cardinalidad de esta entidad con respecto a esta otra, ¿va? Entonces 0 y 1. Ahora lo leo de izquierda a derecha y me hago también estas preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima de camiones que puede ser conducido por un chofer? Por la cantidad de choferes que puede conducir un camión es 1. A menos que fuera ahí un submarino, se ocupan como 10 gentes. O un tanque, se ocupan como 4 o 5. Y también me hago la misma pregunta, nomás que ahora maximizándola. ¿Cuál es la cantidad máxima de camiones que pueden ser conducidos por un chofer? Bueno, pues también uno. Un chofer no puede conducir los camiones. Entonces aquí ya saqué la cardinalidad. Ya vieron que puede ser 0 y 1, que es 0 y 1 y es 1 y 1 y 1. Esa es la cardinalidad. Entonces, ¿qué me dice lo que es la correspondencia? Es la cantidad máxima. Entonces aquí voy a agarrar el máximo de y el máximo de y ahora sí, tiene una concurrencia de 1 a 1. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda con este ejemplito de cómo sacamos las cardinalidades. La concurrencia, ¿cómo la sacas? Agarro el valor máximo de profe, por ejemplo, de esta cardinalidad, pues es 1. Y agarro el valor máximo de esta otra cardinalidad, pues es 1. Entonces, la concurrencia es 1 y 1. Correcto, muy Sí, bien. por eso aquí dice, mire, 1, 1, que se repite aquí, 1, 1. 1 a muchos, que se repite aquí. O muchos a muchos, ¿verdad? Eso también, pero este es un caso especial. Nunca vas a ver un 0 o 1 o un 0n aquí.
Bueno, puede ser 0. Digo, puede ser. No, nunca vas a ver aquí un 0, 0. Siempre va a No. ser los máximos aquí. Ok, correcto. Bueno, miren, también hay esta forma. Yo lo pongo porque ahora que estuve buscando los ejemplos y esto lo manejó, nosotros lo vimos en Workbench. No, pero sí, cuando vimos MySQL Workbench, esta es otra manera de representar las cardinalidades, ¿no? Lo pongo porque yo lo voy a manejar así, porque yo me basé de un libro y manejan así las cardinalidades, pero también lo pongo por si ustedes hacen su investigación, también entiendan que existe este tipo de representaciones de gráfica, ¿verdad? Y es una de las más usadas. Por cierto, es de las más usadas. El libro en que yo me basé está un poco viejito y lo maneja así las cardinalidades. Pero bueno, así es. Bueno, relación. Y de aquí viene el nombre del modelo de entidad relacionada. Tenemos entidades que están relacionadas y se representan por un rombo, ¿sí? Así es como lo vamos a representar. Y bueno, mencionarlo en la correspondencia y las cardinalidades, porque en la lectura así lo van a encontrar a veces la correspondencia. Lo correcto, bueno, no lo correcto, sino lo que yo más recomiendo es que se represente así, o incluso dentro del rombito. Así yo entiendo que es una cardinalidad, pero bueno, como no tiene paréntesis, no tiene comas, el autor asume que es una correspondencia. Yo prefiero poner la correspondencia arriba, representada de esta manera, ¿verdad? 1, 1, con los dos puntitos en medio, y la cardinalidad con paréntesis. Pero ese es, de veras, depende mucho del que está diseñando la base de datos. Es la persona que hace el diseño, es como pone las cardinalidades y las concurrencias. Lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que la persona que vaya a hacer, ya sea el mismo u otra persona, el diseño lógico debe tener el mismo concepto, ¿no? Debemos de saber leer estos diagramas. Entonces aquí, no, aquí este diagrama lo único que dice es que la entidad 1 tiene una relación con la entidad 2. Están relacionados de alguna u otra manera, alguna información por ahí se comunica. También existen bueno, este es un ejemplito de una relación, miren. Eh, Cada empleado es dirigido por otro empleado, obligatoriamente por uno y solo por uno. Esto que estamos leyendo, esto que estoy leyendo, puede ser algo, una regla de negocio que tenga la empresa, o en una entrevista con un usuario, te pudo haber dicho esto, ¿eh? Y dice, y un empleado puede ser director de varios empleados, o no serlo en ninguno. Entonces, ¿cómo represento esto aquí con este diagramita? Bueno, voy a poner el diagrama empleado, porque al final de cuentas el director viene siendo un empleado en la empresa. Entonces, tengo mi identidad de empleado y tengo mi relación dirige, ¿ya? Entonces el empleado es dirigido, dice aquí, obligatoriamente por uno y solo por uno. Entonces me hago las preguntas que me hacía aquí, ¿ah? Aquí cuando resolví este problemita. ¿Cuántos empleados tiene que tener? La cantidad mínima de jefes, de directores que puede tener un empleado? Pues una. Y la cantidad máxima, una. ¿Eh? Entonces aquí sale la cardinalidad de una. Entonces un empleado es dirigido por un gerente o por un director, pero el director dirige a empleados y dice, dirige varios empleados o no serlo de ninguno. Puede ser un director que no tenga empleados, y aquí la cardinalidad mínima es 0 y la cardinalidad máxima es n. Entonces ya saqué las dos cardinalidades y ya las relacioné. Esto es a lo que se refiere el modelito, ¿eh? Así se representa. ¿Alguna duda? No, todo bien, Gilberto. Y miren, aquí hay algunas notaciones. La que vimos ahorita es una relación reflexiva. A relaciones binarias. Esta es muy común, es la más común que hay. También hay relaciones ternarias, esas también nos las vamos a topar.
Y estas son relaciones dobles, ¿no? Aquí en España sí lo manejan, capital, pertenece a provincia y localidad. Bueno, ese del libro que me basé es español. Entonces, son los ejemplitos que manejan. Y estos son tipos de modelos que vamos a toparnos, ¿no? Es una relación binaria, una ternaria, una reflexiva y una relación doble. Bueno, entonces en el modelo también existen unos atributos. De hecho, cuando vimos el diseño de la tabla, vimos algunas columnas que en el modelo le llaman atributos. Bueno, los atributos los vamos a poner, por ejemplo, aquí tengo la entidad alumno y tengo su DNI, su matrícula, su número de identificación, su nombre, su domicilio. Esta es una entidad, perdón, esos son atributos. Puede tomar un curso, el curso tiene un nombre, un número de curso, ¿eh? Y es una relación que existe, que tiene el alumno entre el curso, y por ahí la relación también tiene un atributo que se llama nota. Normalmente se representan así, está el círculo y la palabra del atributo adentro. También lo vamos a poder encontrar de esta manera, ¿verdad? O sea, la documentación oficial del modelo de integración la manejan de estas dos maneras. Entonces hay autores que lo manejan así, hay autores que lo manejan de esta otra manera. Yo lo he visto más así, de esta manera, pero bueno, no descarto que se vayan a ver, que encuentren libros o información en internet de esta manera, para que no se asusten. Entonces, aquí dice que los atributos se representan por medio de elipses. Adentro va al atributo, y si es subrayado, como está aquí, los círculos negros son atributos identificadores, o sea, este es un identificador. Ahorita más adelante explico lo que es un identificador. Sí, un identificador es un atributo. La diferencia es que se llama atributo identificador. ¿Por qué atributo identificador? Por esto que estábamos viendo acá, de las relaciones que existen entre las tablas. Vamos a tener que tener un identificador en una tabla para comunicarlo con otra tabla, ¿no? Es parte de lo que es el modelo de interrelaciones. Entonces, para que tomen bien, que quede bien claro este concepto, atributos identificadores. Más adelante en el modelo físico cambia de nombre, ¿verdad? Este atributo se le llama llaves primarias, pero viene de este concepto. Entonces, eso es a lo que voy. Y miren, hay atributos simples y hay atributos compuestos. Esto también nos vamos a topar. Atributos simples, por ejemplo, aquí tengo este modelito. Tengo aquí el estudiante y quieren saber en dónde nació, y en dónde reside. Y por eso manejan la ciudad. Y nada más cuestionan el nombre de la ciudad, altitud y habitantes que tiene la ciudad. Esta es la entidad y esos son sus atributos. Pero también puede ser esta otra manera. Tengo un empleado y quiero saber el lugar donde reside o quiero saber el lugar de nacimiento del empleado. Pero aquí sí cuestiono dónde va, la ciudad y fecha, porque él pudo haber nacido en un lugar y puede estar residiendo en otro. Entonces, esas entidades, perdón, esos atributos componen este otro atributo. Entonces son atributos compuestos y atributos simples. Aquí la manera de representarlos es, pues, hay varias maneras, miren. Por ejemplo, se van a topar de estas dos maneras. Hay circulitos que salen de un círculo, ¿no? De una elipse. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha de nacimiento. Y lo representa así. Yo pude haber puesto nada más una entidad que se llamara aquí fecha de nacimiento y que me guarde en la base de datos, que me guarde día, mes, y año. Pero no, aquí el modelito me está pidiendo un atributo para día, un atributo para mes y un atributo para año. Y cuando yo voy a desplegar la información, la derivo, la calculo y ahora sí muestro nada más la fecha. ¿Sí? O sea, hay dos maneras de poner fechas, ¿no? Según ese modelo,
lo hace por días, y si yo quitara estos 3 circulitos, nada más pediría día, mes y año, todo junto. Entonces, no, aquí el modelito lo hace individual, o también se lo van a topar así, ¿no? Se pueden topar atributos compuestos de esta manera. Está el atributo compuesto y cuáles son los otros del cual se compone. Y hay atributos derivados y calculados. Por ejemplo, aquí yo tengo, no sé, mi personal, yo quiero festejarlo cada año, su fecha de nacimiento, su edad. Entonces calculo su fecha de nacimiento, tengo su fecha de nacimiento en mi base de datos. Y por ahí quiero saber la edad. Bueno, la edad lo representan de esta manera. Unos circulitos puntiagudos, unas elipses con unos puntitos. Y es un dato calculado, o sea, puedo omitirlo de mi base de datos porque al final de cuentas, si yo tengo esto y tengo el año, la fecha en la que estoy actual, puedo calcular la edad a mi empleado, a la persona. Entonces, así pueden topar con esto cuando cuando vean un diseño integral de relación y se topen con eso, no es más que un atributo derivado de este otro. Se puede poner en la base de datos o no se puede poner. Al final de cuentas, con esto yo calculo la edad de la persona. Bueno, también hay atributos univaluados y multivaluados. Aquí dice, los atributos univaluados permiten almacenar un único valor para el ejemplar en estas características. Por defecto, cuando se define un atributo en una entidad, es un atributo univaluado. Por ejemplo, acá, miren. Aquí tengo día. Me va a registrar un solo valor, ¿no? ¿En qué día nací? No sé, el 22, 25, 30. Va a tener un solo valor. Y los multivaluados, ¿dónde están? Pues permiten almacenar varios valores y definir, por ejemplo, aquí podemos definir dentro de la base de datos personas, teléfonos. ¿Qué es lo que me dice aquí? Que puedo almacenar de 1 o máximo 3 teléfonos de esta persona y tenerlos en mi base de datos para poderme contactar con ella, ¿no? La manera de representarlos es normalmente es así, un círculo, una elipse con unos paréntesis de menos, menos y más, ¿va? El más siempre va a la derecha. O puede ser doble círculo, así que sí que es un atributo multivaluado. Y aquí te les puse un ejemplito, aquí puedo calculado, por ejemplo, el ejemplo ahí que tengo, que les puse es el de unos cines que nos piden ahí guardar los actores, al menos hasta 3 actores principales de la película, lo podemos representar de esta manera. Entonces, existe una manera de apuntar, de hacer tu apunte de manera gráfica, es así, se hace así los atributos multivaluados. Identificador. Bueno, ya habíamos visto lo que es un atributo identificador, ya lo habíamos comentado, ahora aquí lo concreto, lo menciono a profundidad. Dice aquí, un identificador de una entidad es un atributo o un conjunto de atributos capaces de garantizar una ocurrencia única en dicha entidad. Esto es importante, una ocurrencia única en dicha entidad. Por ejemplo, si yo te digo que tengo la entidad alumno, y tengo estos atributos. Tengo el atributo matrícula, el atributo CURP, el atributo nombre, el atributo fecha de nacimiento, el atributo apellido paterno y apellido materno. Para ustedes, ¿qué es un identificador que cumpla esto? Ocurrencia única. De los atributos de un alumno, imagínate que tengo la matrícula, el CURP, el nombre, la fecha de nacimiento, tengo el apellido paterno y el apellido materno. Un identificador para mí sería o la matrícula, porque la matrícula es única. Yo no puedo tener una matrícula para 2 alumnos, ¿verdad? Entonces, eso para mí sería un identificador. Y puedo tener otro que es el CURP. El CURP se supone que es un identificador único para las personas, ¿verdad? Y dice, para que un atributo o un conjunto de atributos sea considerado identificador de una entidad, debe cumplir 2 condiciones. No debe existir 2 ejemplares de la entidad con el mismo valor del identificador y no debe tener valores nulos.
Eso es de cajón. Eso es importantísimo. No debe tener valores nulos. Porque al tener valores nulos, entonces quiere decir que se repite. ¿Sí? Y dice aquí, por definición, todas las entidades fuertes deben de tener un identificador. Aguas con esto. Todas las entidades fuertes deben de tener un identificador. Y si la representación gráfica de un atributo identificador en un modelo de entidad de relación se puede observar con la siguiente figura. Puede ser, digo, ya lo había dicho, el circulito todo cubierto de negro, o el elipse y subrayado el nombre del atributo. Así es como si, digo, el identificador. ¿Sí? Bueno. Y este es parte del modelo de entidad relacional extendido. Aquí pusieron, le llaman lo que es exclusividad. Dice, la representación de las relaciones exclusivas se identifica un arco sobre las líneas que conectan el tipo de entidad a los dos o más tipos de relación. Por ejemplo, aquí puedo tener una entidad que tiene una relación con una entidad 2 y también tiene una relación con una entidad 3. Este es parte del modelo de entidad de relación extendido. Y también introdujeron estos, lo que son los jerárquicos. De hecho, estos son los que más veo yo. Bueno, son la representación de las jerarquías se realiza mediante un triángulo invertido en la base paralela del rectángulo que representa el supertipo y conecta o a los subtipos. Si la división de subtipos viene determinada en función de los valores de un atributo discriminante, este se representa asociado al triángulo. Este es el discriminante. No se preocupen por el discriminante, más adelantito lo vamos a ver. Ahorita nada más se menciona así como definición, ¿verdad? Lo que son las jerarquías. Pero este lo vamos a entender cuando estemos ya con las tablas, no se preocupen. Y aquí puse unos ejemplitos, ¿verdad? Dice aquí, en el triángulo se representa con una letra D el hecho de que los subtipos sean disyuntivos. Con un círculo o una O, si los subtipos pueden solaparse. Con una U el caso de uniones por categoría y el otro es la presencia de una jerarquía total se representa por una doble línea. Miren, aquí tenemos por ejemplo un empleado. Disyuntivo, quiere decir que es uno u otro, ¿verdad? Aquí tengo un empleado, o es un técnico o es contable o es administrativo. Este es el disyuntivo. Y por ejemplo aquí los no disyuntivos, tengo empleados ingenieros y tengo un empleado que es gerente, pero el gerente puede ser un ingeniero, ¿sí? Esta es la manera de representarlo de manera gráfica. Y acá está el otro, dice, tengo una cuenta que está en unión, está a nombre de una empresa, pero también una persona puede manipular esa cuenta, ¿sí? Y este es que le llaman la jerarquía total. Sí, tengo empleados subcontratados y asalariados, pero al final de cuentas es un empleado, ¿no? Entonces, es como se le puede representar de esta manera gráfica. Sí, vamos bueno, sí hay de este tipo de diagramas en la vida real, por eso se extendieron. Por ahí leí un comentario que también se pueden representar solamente con las entidades, con lo que es el modelo de entidad de relación. O sea, lo manejan de manera extendida, a lo mejor para facilitar más las cosas, pero que sí se puede representar de otra manera. Mire, y aquí les pongo un ejemplo de lo que es una jerarquía. La jerarquía aquí, si se fijan, no lo pone con triangulito, porque también se la van a topar así en la documentación. De hecho, miren, acá cuando puse al doctor Chen, me llamó la atención este gráfico, por eso lo puse, porque ellos no manejan la jerarquía con triángulos. Más sin embargo, me encontré con esa documentación y es por eso que la agregué para que pues, si se llegan a topar con esa, pues sepa que también hay maneras de representarla. Entonces aquí tenemos la de una póliza. Tenemos una póliza, tenemos el número de póliza, la fecha de inicio y fecha final de esa póliza. Pero puede ser una póliza de vida, de automóvil o de vivienda. De vivienda mejor me piden el domicilio, tiene el atributo, esta entidad tiene el atributo domicilio. Una póliza de automóvil, pues mejor tiene su entidad la matrícula
y una entidad debida pues tiene un atributo compuesto que es el beneficiario con una entidad, con un número de usuario, el nombre y la fecha de nacimiento. Eso es lo que quiere decir este diagramita. Y este es un diagrama de jerarquía. Y como les comento, se puede o no topar el triangulito. Roles. No los vi mucho, pero en otro libro que me estaba apoyando lo comentó y me parece interesante ponerlo porque lo pueden topar. Imagínate este diagrama si no tuviéramos este de aquí arriba ni este de aquí abajo, ¿va? Entonces sí es medio pobre la información que uno podría recibir de este diagrama si no conocemos los diagramas de relación, ¿no? Y dice, a veces en las líneas de relación se indican los roles. Los roles representan el papel que juega una entidad en una determinada relación. Y este es muy parecido al que habíamos visto del trabajador y el director, ¿va? O el gerente. Hay un trabajador que pueden trabajar muchos trabajadores con unos 0 jefes, ¿verdad? Y el jefe, digo, con un jefe, y el jefe puede tener uno, 0 o 0 jefes. Esto es lo que representa este diagramita. Entonces, los roles a veces se ponen, no siempre, pero bueno, si a ustedes les facilita la lectura, pues lo recomiendo que lo usen hasta que se sienta más cómodo, ¿verdad? Y por ahí vamos a tener, vamos a hacer menciones que son las claves. Dice, las claves se denominan clave al conjunto de atributos que identifican de forma única a cada ejemplo de entidad. Al menos hay una clave en la forma de todos los atributos, ¿verdad? Una clave se compone de más de un atributo, se denomina clave compuesta. Entonces vamos a tener esta terminología y quiero que nos empecemos a familiarizar, porque cuando hacemos diseño físico manejamos esto mucho, la clave primaria, la clave foránea. Entonces vamos a definir qué es esto. Aquí creo que me faltó esta. Clave candidata. Es una de las claves que está formada por el mínimo número de campos posible. Miren, imagínense, y vamos a imaginarnos la entidad alumnos. Tengo su matrícula, tengo su CUR, su fecha de nacimiento, sus apellidos. Para mí una clave candidata va a ser la matrícula y va a ser el CUR, porque las dos cumplen, no son nulos y son irrepetibles, ¿sí? Esa para mí sería una clave candidata. ¿Qué voy a escoger como clave primaria? Bueno, eso ya yo como diseñador de base de datos yo tendré que elegir una. Tendría que estudiar bien el modelo que estoy estudiando, válgame la redundancia, comprender bien el modelo que estoy estudiando para yo definir la clave primaria. Entonces, ¿qué es una clave primaria? Es la clave candidata seleccionada por el diseñador de la base de datos y tiene que cumplir lo que sigue. No puede contener valores nulos, ha de ser sencilla de crear y no puede cambiar con el tiempo. Entonces, eso es lo que la clave candidato debe cumplir. Entonces, yo puedo tener la CUR y la matrícula. Esas son claves candidatas. Pero tengo que decidirme por una, y a esta que voy a decidirme, le voy a llamar clave primaria. Y es con la manera en que voy a identificarme o a comunicarme con la otra tabla, ¿sí? Por eso es importante que las entidades siempre tengan una clave primaria. Okay. Vamos a tener también claves foráneas o ajenas, así le llaman. Foreign key. Dice, es el atributo o conjunto de atributos de una entidad que forman la clave primaria de otra entidad. Se utilizan para representar las relaciones entre tablas. Entonces, voy a tener una tabla. Para comunicarme con esa tabla, tal vez me tenga que traer la columna de una tabla, de una entidad fuerte a mi tabla entidad débil. Entonces, esa columna que ya metí dentro de mi tabla, esa columna en la entidad débil viene siendo una clave foránea, porque no es de esa tabla, es de la tabla de la entidad fuerte, pero me va a servir para comunicarme con ella, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Ahorita más adelantito lo vamos a ver, ¿sí? Aquí claves alternativas.
Son las claves que, siendo claves candidatas, no han sido seleccionadas como clave primaria por el diseñador de la base de datos. Las comento o lo puse porque ahí me tocó un modelito y no circuló, no pintó todo el círculo en negro, sino la dejó a medias. Y decía el autor que esta era una clave alternativa. Es una clave alternativa, pero bueno. Dominio. Bueno, ya habíamos comentado lo del dominio. Aquí traigo un ejemplito, miren. El dominio es el conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar los atributos. Los elementos que hacen parte del conjunto de posibles valores comparten una estructura homogénea. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la edad. La edad, el dominio que puede tomar este atributo, va a ser desde 0 hasta 120 años, ¿verdad? Este es el dominio que puede tomar. O, por ejemplo, las notas finales van de 0.0 a 5.0. No puede tomar otros valores. Ese es un dominio. Aquí el sexo puede ser femenino, masculino o no definido. No sé por qué ponen esto, pero bueno. Pero bueno, así es el dominio. Son los valores que puede tomar el atributo. Y bueno, es un ejemplo. Aquí no vamos a... lo puse porque ya vimos varios conceptos de lo que son la entidad-relación. Y este es un ejemplito. Miren, esto es lo que nos puede dar un usuario. Nosotros, en el modelo entidad-relación, digo, en el diseño de base de datos, el programa dice que tienes que ver el diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico, pero no existe la entrevista con el usuario. Es un tema que está fuera del programa, porque así lo hizo, así está el programa, sí lo mandó México. La entrevista con el usuario también es mucha experiencia. No cualquier persona puede llegar a hacer una entrevista con un usuario y sacarle toda la información, hacer el diagrama conceptual y ahora sí pasárselos a los administradores de base de datos para que hagan el diseño lógico y el diseño físico, ¿no? Entonces, bueno, me gustó este ejemplito porque me pareció muy sencillo lo que pide. Dice, en el ejemplo, cada equipo cuenta con varios jugadores, ¿no? Un jugador juega con mucho en un equipo y podría no jugar con ningún equipo. Cada entrenador entrena un equipo, podría no entrenar ninguno, el cual tiene un solo entrenador. Entonces, pues aquí lo representa. Muchos jugadores juegan en un equipo o no pueden jugar. Aquí está la representación. El entrenador, un solo entrenador, entrena un solo equipo o no puede entrenarlo. Aquí está, un solo equipo, no entrenarlo. Entonces, esto es a lo que tenemos que llegar. Nosotros vamos a tener esta información y vamos a tener que saber hacer esto, ¿sí? Bueno, los ejemplos que tenemos que buscar serían más o menos así. Y llegar a hacer esto. El alumno, vamos a tener que darles esta información y va a tener que llegar a hacer este diagrama, representarlo de la manera más fidedigna a la realidad, ¿no? Bueno, unas recomendaciones. Aquí traigo un conjunto de recomendaciones. Me gustó mucho lo que comentaba el autor. Lo resumí así, de esta manera. Dice que dos entidades no se pueden conectar directamente, siempre tiene que haber una relación, ¿no? Y sí, si yo, imagínate, tengo esta tabla, al final de cuentas, la entidad la voy a convertir en una tabla, y tengo otra tabla, tengo que tener alguna manera de comunicarlas, ¿verdad? Entonces existe una relación. Está esta otra, no puede haber conexiones entre dos relaciones. Las relaciones se hicieron para conectar o comunicar entidades. Está esta otra, los atributos o se ponen en las entidades o en las relaciones, nunca en las líneas, ¿sí? A lo mejor por las premuras que tenemos, ponemos atributos y luego no vamos a saber de quién es este atributo. Entonces van sobre las relaciones o van sobre las entidades, ¿sí?
Dice, no es correcto usar una misma línea para los atributos. Esto es incorrecto. Siempre vamos a tener una línea para un atributo y si son compuestos, aunque fueran compuestos, salen de otro atributo y tienen su línea, ¿sí? Como lo vimos acá en el ejemplo, miren, aquí, así. Es un atributo. Bueno, este es otro que dice que es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, dice, no es correcto usar los atributos compuestos para expresar rango de valores. O sea, aquí tengo un atributo y este atributo, etapa, puede tener 3 valores, infantil, primaria, secundaria. No, esto no. Esto, acuérdense, esto va en el dominio. ¿Ah? O sea, los valores que puede tomar esta etapa, los tengo que poner en el dominio. En el dominio lo puedo especificar. Aquí no. O aquí puedo hacer un comentario o poner una nota, ¿verdad? Pero no aquí, porque se va a confundir que son atributos compuestos. Sí, entonces aquí no estoy componiendo nada. Aquí el alumno, la persona o el alumno está en una etapa infantil de primaria y secundaria. No lo componen, no componen una fecha, ¿verdad? No componen nada. Entonces no es bueno poner así, dice que es incorrecto. Por ejemplo, dice aquí que no es correcto colar los atributos simples que forman un identificador compuesto. Por ejemplo, este es el identificador compuesto, ¿verdad? Y ya que es compuesto, estos no deben de estar coloreados. ¿Verdad? Eso es, a pesar de que formen parte de un identificador, ¿no? Porque ya tú ya los seleccionaste. Esos son irrepetibles y van a ser únicos y no van a cambiar con el tiempo y no van a ser nulos. Bueno, cuando ya cuando tú pones tu identificador y puede ser compuesto, el compuesto es el que pinta, el que se pinta, los otros no, ¿no? Porque causa confusión. Y también, por ejemplo, no es correcto colorear los atributos simples que forman parte de un identificador compuesto. Por ejemplo, acá tengo el identificador compuesto que se compone de número de empleado y número de departamento, ¿eh? Entonces, aquí tengo el número de departamento porque es un identificador de esta entidad, pero como hacer un identificador compuesto, no lo debo pintar, ¿sí? Y este es otro, no es correcto poner identificadores en las relaciones. Los identificadores van en las entidades nada más, que me van a servir para relacionarme con otras entidades, ya sea débiles o fuertes. Pero en las relaciones no van identificadores, van atributos nada más, ¿sí? Bueno, aquí, aquí ya les voy a pedir, yo subí ahí en el repositorio, una información a ver, déjeme ver si aquí la tengo. Caray, no la tengo. Pues fíjate que lo intenté, pero me manda otra vez al Teams acá. Nada más para que les comentes ahí, hay una que se llama Ejemplos Diseño Conceptual. Lo subí para ustedes, y son los ejemplos que vamos a manejar. Me gustaría que los pudiéramos leer. No me los traje yo aquí. Digo, me los traje más impresos, pero no en digital. A ver si puedo entrar aquí, espérame. Bueno, este es nuestro material que tenemos del semestre pasado, aquí en el carpeta de taller web, en el cuadro, en el módulo que sí estamos viendo, que están los ejemplos que mencioné, Aquí está. Ya entré. Sí, lo voy a descargar a ver si los puedo. ¿Tú compartiste pantalla? Sí. Taller web. Déjalo para tenerlo aquí. Su módulo 1. Diseño conceptual. Descargar. Fíjate que por eso no me lo traje. Bueno, aquí está. Ya lo tienes. Bueno, no sé si yo también lo voy a abrir también, digo, para tenerlo acá.
Es que sí está medio largo. Sí. Bueno, ahí está. Ya lo voy a compartir. ¿Dónde está? Es aquí. Miren, este es el ejemplo que les traigo. Traigo dos ejemplitos. Nada más no lo quise poner en la presentación porque está muy largo los requerimientos. Me voy a tomar la libertad de leerlo, y así saber de qué